Mozart, hay algunas informaciones con las que iniciamos el año verdaderamente novedosas. Dice el director de la Policía Nacional que tiene preparada toda una estructura para en lo adelante las fuerzas policiales que salgan a controlar, por ejemplo, motines y cosas, salgan únicamente con balines de goma. Con balines de goma. Lo importante. Y que al mismo tiempo van a estar dotadas de profesionales de la policía que filmen todos los actos. Él dijo algo importante, dice, me gusta que la gente firme, porque es Y una dice, forma y que dice eso que es inequívoco. Se siente bien se cuando siente el bien. público firma A los policías cuando se eso exceden. es un anuncio de trascendencia. Sí, ahora se mismo, exceden. pero crea una serie de retos. Sí. Por ejemplo, en un país donde se está permitiendo la importación de armas de fuego y el trasiego de una frontera porosa como esa que tenemos con Haití. Eso es un problema. Eso pone en manos de los delincuentes, como todos sabemos, todo tipo de armas. Fusiles de alto poder fueron usados recientemente. AK-47. Entonces yo creo que debemos prepararnos para la prohibición de la importación de armas, para ser cónsono con eso. Tú tienes 10 años pidiendo eso. Sí. 10 años tienes tú en eso. Debemos prepararnos para esa grave decisión. Este país no necesita importar armas, a excepción de las Fuerzas Armadas. Y la Policía Nacional, si está tomando esta gravísima y comprometida decisión de desarmar a sus policías, eso es duro. Para que salgan a la calle. Es un riesgo fuerte. Con balas de goma. Yo creo que deberían de tener las dos. Óyeme, yo no sé. Porque las dos. Usar en los contramotines, las cuestiones de los balines. Ellos la van a usar, sí. Él dice eso, que solo para situaciones de emergencia. Ah, bueno. Pero porque cuando aparezcan esos marchantes. Bueno, yo insisto, esos traficantes. Esa decisión yo no hablo de eso, porque yo le tengo miedo. Es de una importancia vital. Pues eso va a economizar vidas. Sí. Esa de la policía. Sí. Pero pone en riesgo otras. No, y evitar exceso. Si mantenemos abierta el negocio de importación de armas, un asunto que aquí no existía. Ustedes sabían que hasta la década muy avanzada de los 90 aquí estaba prohibido importar armas. Prohibido. Solo podían traerla a la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Sí. Ahora hay negocios abiertos de importación de armas. Y acuérdense que aquella vez había mayor control de la frontera. Ahora no solamente hay negocios de armas, sino que la frontera de 390 kilómetros con Haití, un estado colapsado, allí no existe estructura gubernamental fiable, ni control efectivo de sus nacionales. Óiganme, en Haití hay puertos de cabotaje familiares. Ustedes sabían que hay zonas portuarias en Haití que la manejan familias, que no tienen nada que ver con el Estado. Y ella aporta lo que le da su gana al Estado. ¿Sabíamos? Sí, eso es no así. son puertos de capacidades de gas, pero reciben naves con cargamentos que solo manejan ellos. La gente tiene una idea de con quién es que estamos conviviendo en esta isla. El que crea que allí hay organización mínima garante de estabilidad, de previsibilidad de una serie de acciones, está muy equivocado. Por eso es tan importante la posición que adoptó el gobierno dominicano, el Estado, la jefatura del Estado dominicano, de no firmar el acuerdo migratorio y tampoco el de, ¿cómo se llama? El que se firmó en Nueva York. Ninguno de los dos. Al no firmar ninguno de los dos, la República Dominicana se presentó ante el mundo como una especificidad. El Tratado de Refugiados y el migratorio. Esos dos acuerdos, que son de grave compromiso para todas las naciones firmantes, que se sepa, la República Dominicana no lo firmó y estableció, por tanto, una singularidad en el mundo de hoy. Singularidad que tiene que ser ahora complementada con una acción de gobierno que defina esa singularidad, con acciones concretas, con una política clara migratoria.
Yo me decantaría por aprovechar la experiencia que ya tiene y los estudios que ha avanzado. Primero, para comprometerse seriamente a instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, como el Ministerio que llaman ahora de las Fuerzas Armadas. La Armada. No, pero hay un Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Interior y Policía, sí, que es el que establece la normativa y que tiene bajo su dependencia migración. Para que entre ellos, con la ayuda de ese departamento importantísimo que se llama Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, elaboren una sugerencia concreta al Poder Ejecutivo de nueva política migratoria. El DNI ha avanzado mucho en esos aspectos, más de lo que la gente se imagina. Conoce muy bien, porque se ha dedicado a eso, la característica, la idiosincrasia de la sociedad haitiana. Y sabe el asunto de la frontera. En las Fuerzas Armadas también hay mucho conocimiento de eso. Se han puesto planes en ejecución. Y sabe incluso que deben levantarse secciones de muro en la frontera, que hay zonas donde es imprescindible levantar muros bien montados. Muros bien montados. Y agarrar los 5 puestos de trasiego de personas y mercancías que hay en la frontera y organizarlo de tal manera que solo por ahí esté garantizado el trasiego de personas y mercancías, pero con la formalidad que eso demanda. El que pase por ahí tiene que tener o una visa o un contrato de trabajo. Exactamente. Y saber dónde va y quién lo va a recibir, quién lo va a emplear. ¿Quién se hace cargo de ese? ¿Quién se hace cargo de esa persona? Así es. Pero para eso tenemos que tomar control de esa frontera de 390 kilómetros. Y para eso preparémonos para acciones grandes. Y pedir colaboración y orientación de las naciones que tienen fronteras y la han sabido controlar. Y las hay. Comenzando por los propios Estados Unidos de América. Sí, señor. Muchas naciones europeas. Y Israel sabe mucho de eso. Mira, ¿y sabe quién tiene? ¿Sabe quién tiene también su frontera, su murito? Pero de grande proporción. La República Popular China también. Para que lo sepan. Eso lo juegan. Entonces, miren, más de 70 naciones del mundo tienen muros organizados que delimitan claramente su territorio y su integridad. Mira, Pedro, a propósito de eso que tú dices no debemos pasar por alto que uno de los grandes acontecimientos del país fue la firma del acuerdo diplomático con la República Popular China y todo lo que eso va a significar para la República Dominicana. Y traigo a colación el tema donde ya hay en carpeta una serie de proyectos importantes, firmados por el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente chino, Xi Jinping. Ellos firmaron un protocolo y delineamientos. 18 acuerdos importantes, a los cuales se le está dando seguimiento en cada una de las áreas. Eso tiene un potencial para la República Dominicana inmenso para la República Dominicana. Pero ¿qué digo yo? Como nuestro principal problema es Haití, no es otro, no es la energía, ni agua, ni comida, ni nada de eso. No, nuestro principal problema tiene nombre, Haití. Ese es nuestro principal problema, porque es nuestra principal amenaza por la situación que vive ese pueblo. Y como cualquier otro pueblo, azotado por el hambre, por la insalubridad, por la falta de instituciones, por el desorden y por todo, ¿qué ustedes creen que hace? Buscar otros espacios. ¿Y para dónde van a ir? ¿Al mar? No, a la República Dominicana. Entonces, eso es nuestro principal reto y nuestro principal problema, Haití. Entonces, ¿qué digo yo? Fíjate la trascendencia de ese acuerdo con China Popular, Pedro. Ustedes saben que los haitianos no tienen relaciones con China, pero la tienen con Taiwán. Taiwán, lo que le queda, tiene que preservarlo.
Y dentro de lo que le queda en la región está Haití. Y como China va a seguir empujando para hacerle saber a los pueblos del mundo que vale la pena tener relaciones con ella, y va a dar una demostración con Panamá y con la República Dominicana y con El Salvador o Costa Rica, entonces los taiwaneses van a tener que incrementar también su presencia y apoyo con lo que tiene. Verbigracia con Haití. Pero de la misma manera, los Estados Unidos, que necesitan de alguna manera, si no frenar, mantener a prudente distancia a los chinos, van a tener que hacer lo propio también, porque si hay un viraje en Haití, decir, no, pero el asunto es con China. Van a seguir entonces, va a seguir China incrementando su presencia en la zona. Eso es de ese color, ¿eh? Sí. Eso es de ese color, porque son problemas geopolíticos, de control, de presencia. Entonces, este paso tan trascendente que dio la República Dominicana, de muchas maneras, nos compromete mucho. Nos compromete, pero al mismo tiempo le llama la atención a naciones como Haití, y puede Haití aprovecharla reclamando más de lo que le ha dado Taiwán, por ejemplo, más atención, y reclamando más a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, reclamando más, porque porque Haití tiene un potencial importante, Pedro, ahí. ¿O tú crees que esos Clinton se manejaron como se manejaron, con sus pretensiones? Era por amor a Haití, amor a lo que tiene Haití, a lo que siempre ha tenido Haití ahí, que Haití a los recursos. En Haití es en el único sitio, a la única nación aliada, afecta de Taiwán, a la que ellos le mandan una asignación en dinero para su presupuesto. Para su presupuesto, sí. Es la única. A los demás le mandan colaboración. Sí, pero a ellos les mandan una asignación de dinero se incorpora a su presupuesto. Exactamente, por eso los chinos, los haitianos no han inventado. Dicen, no, espérate, es un dinero. Sí. Para ellos es importante. Pero que Taiwán puede, efectivamente, pero Taiwán, por ejemplo, pudiera incrementar eso para hacerse sentir en un tema importante para Haití, como es la agropecuaria y la foresta. Sí. Taiwán está en capacidad claro. y reclamarle a las autoridades haitianas, vamos a trabajar con estos proyectos específicos en materia de agropecuaria y de foresta en Haití, que tanto le hace falta. Porque, Pedro, es que a los pueblos también y a las naciones hay que ponerles retos. Hay que ponerles retos. Ya Haití no puede, si Haití quiere cambiar, tiene que dejar de solo pensar en las dádivas. Bueno, tiene que bajar el lomo allá. Eso es lo que la mantiene unida, el acuerdo con Taiwán. Con Taiwán. Que es un aporte al presupuesto, una dádiva. Una dádiva. Pero ya está bueno. Ya tienen que dar otro tipo de señal. Y para eso nosotros tenemos que endurecernos aquí, para saber que con nosotros puede contar con lo que nosotros entendamos que podemos aportar, no con lo que ustedes entiendan que nosotros debemos dar, no es así. A mí me gustó ver a un banco y se está trabajando eso, lo que pasa es que hay muchas cosas que no se ven. De integración, pero se está trabajando. Desarrollo económico que opera en América Latina. Ajá. Y a una entidad, y al ICA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, el ICA, que hay enviaron, un importante. Mandaron 12 representantes, 12 ejecutivos importantes de esas dos al país para informarnos que siguen activos ellos con recursos materiales y técnicos para promover que la República Dominicana desarrolle infraestructuras básicas con el río Artibonito y en la cuenca del río Artibonito, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Esa colaboración es de suma importancia. Haití solo cuenta con una gran fuente fluvial que se llama el río Artibonito, que nace y se desarrolla en la cordillera central de la República Dominicana. Un gran río, Pedro. Que tiene la cuenca más extensa, porque si usted suma
la cuenca de que está del lado dominicano, la cuenca haitiana, casi duplica la cuenca de cualquiera de los grandes ríos dominicanos, para que tengan una idea. Pero, ¿qué pasa? Que a partir de la frontera hacia abajo, la cuenca del Artibonito está prácticamente disecada. No queda, está desmontado. Población arbórea. Ahí circula ese río. Y circula el río porque nace en República Dominicana. Solo por eso. Entonces, eso hay que reforestarlo, eso hay que tomarlo bajo control. Para el futuro, Haití ahí pueden ayudar a los depende de ese río para todavía pensar en cultivos bajo riego y para agua potable de consumo humano. Pero que te oí decir que viene un niño pequeño, ¿cómo fue que tú dijiste? Sequía, tú estás anunciando sequía. No, está plantada un niño pequeño. Pero ¿cómo va a ser, Pedro? Lo que predijeron los organismos mundiales de meteorología. Esa sequía acabó. Eso desde noviembre hasta hoy, aquí no está lloviendo como era característico. No. Y se va a prolongar un poquito más hasta enero, febrero. Sí. Le llaman el niño pequeño, no el niño grande. El niño no. Este es el pequeño, sí, porque el niño grande nos azotó de una forma que no quedó una manera. Porque se supone que a partir de marzo, enero, febrero, abril, mayo, se reinician las aguas. Pero este niño pequeño nos pone a prueba. ¿Qué pasó? Sin embargo, 3 meses de sequía. Que a pesar de que no hubo la característica caída de agua en tiempo de lluvia de la República, de la zona caribeña, aquí se acumuló. ¿Y cómo están las presas? Con suficiente agua para garantizar los cultivos. 4 meses. Hasta que llegue la temporada de lluvia. Ajá. Sí, están preparadas. Pero esto es una buena noticia. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Hay de agua embalsada para garantizar las cosechas que están en proceso. Y suponemos, la única zona a la que se le llamó la atención de que no siembre arroz por el niño pequeño es a la zona que cultiva arroz en la línea, porque no va a haber suficiente provisión de agua. Pero esa zona solo produce el 13% de todo el arroz nacional. Lo que quiere decir que el arroz está garantizado. Sí. Bajo Yuna está en plena actividad en este momento. Sí. Se está sembrando arroz. El centro del Cibao, usted pasa por la carretera de La Vega, la autopista Duarte, ve a ambos lados actividad agrícola en las fincas de arroz, pero muchas, porque esta es la época de siembra de primavera. Te escuché así rápidamente hablar de el asunto de nuestra condición en materia de mercado internacional, que tenemos acuerdos y acuerdos importantes, pero el 25 va en forma acelerada. Cada vez que nos acercamos al 25, yo pienso en estos productores locales. Hay que avanzar, Pedro, a ver cómo nosotros revisamos ese acuerdo. Nos haremos avanzado mucho en la producción y productividad. ¿Tú te acuerdas que hay una comisión que estaba trabajando la revisión del acuerdo de libre comercio? Que yo no sé en qué está esa comisión, pero está creada. La creó el presidente Danilo Medina, precisamente pensando en que tenemos ese reto del 25 ahí y que debemos llegar ahí ya con el asunto bien claro, a ver qué es lo que vamos a hacer, Pedro, porque hay muchos productos que se van a pequeñas contradicciones en el mismo estado, porque hace unas semanas el ministro de Agricultura, Omar Benítez, se reveló que existía la disposición de crear una comisión. Y otros ministros relacionados con el área económica dijeron, yo no conozco esa comisión para renegociar el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y así cerró el año. Sí. Oye, Moza, ¿tú sabes cómo cerró el año? Sí. Con el ministro diciendo eso. Y el otro diciendo lo otro. Y otro del área económica diciendo que no sabía de esa información. Entonces, así nos crea pequeñas confusiones. Sí. Mira, ciertamente no tenemos grandes retos por delante. Sí, uno de ellos es, y yo no sé cómo el presidente ha dejado pasar, porque el presidente se siente comprometido con pasar por el poder
y dejar transformado o en proceso definitivo de transformación a todo el suroeste. Eso de Monte Grande tiene un valor inestimable. Eso de concluir el proceso de Bahía de las Águilas. Oh, pero ven acá. Esa es otra cosa, como cerramos el año nosotros con esa recuperación, Pedro, de millones de metros cuadrados. Te estamos hablando de millones de metros cuadrados. Ese fue otro cierre importante. De entre 15 a 20 millones de metros cuadrados de terreno con vocación turística. Solamente esas dos cosas ya. ¿Y tú viste cómo fue que la cerraron? Diciendo, recuperamos la tierra, pero vamos a iniciar el proceso de desarrollo, dijo Montalvo. Sí, inmediatamente. Lo que viene este año es trascendente. A usar esos terrenos, claro. Pero todavía yo creo que ha faltado voluntad política para tomar el Valle de San Juan bajo control. Sí. Ya se sabe lo que hay que hacer. Hay que agregar un contraembalse a la presa de Sabaneta y hay que someter a un nuevo sistema de riego todo el valle. Sistema por goteo que incorpore la agricultura de precisión al valle. Pero además que se le imponga a unas 36 asociaciones de productores que se han instituido en autoridad máxima. Imponerle a ellos la racionalidad y decirle que aquí están los asuntos de Estado por encima de cualquier interés. Y determinar cuáles son los cultivos. Presentando la alternativa. Determinando la alternativa. Pero con ellos yendo. Porque yo vi que el ministro de Agricultura se encerró 2 días con ellos. Sí. Y los oyó. Yo vi. Pero todo el sector agropecuario, liderado por el ministro de Agricultura, Omar Benítez, hace unos meses, se trasladó allá. Se fueron en autobús. Todos los funcionarios. Lo recuerdo, sí. Se trasladó allá y se reunieron por 2 días con las asociaciones de productores. Se sabe quiénes son esa gente, son leones. Algunos de ellos saben quiénes son. Es compañero de estudio mío en la UAS, de izquierda, que cogieron para allá y se sentaron. Pero leones. Leones de verdad. Que saben manipular. Gente que sabe de eso. Y viven bien con ese liderazgo, ¿sabes? Se metieron agricultores, pero muchachos que vivían aquí en la UAS. Unos leones, compadre. Leones de verdad. Se le han caído un poco los dientes y le han caído los años encima. Pero bueno. Pero qué barbaridad, Dios mío. Pero están ahí y esto está bregando con gente que sabe de política, que sabe de organización social y de combate, de reivindicaciones. Pero no. A esos señores que llamarlo al orden. El Valle de San Juan, más de 450,000 tareas con un sistema de presas y un sistema de canales. A lo que hay que hacer es agregarle otro tipo de estructuras y pasar de un riego por inundación a un riego por goteo, controlado por computadora, con cultivos especializados, para que no se pierda. Para que un metro cúbico de agua, Pedrito, para que sea usado de manera racional. Esas son de las cosas que mira, Pedrito. Usted le aplica esto al suroeste, usted está cambiando la fase. Pedrito, vamos con lo que viene, porque Monte Grande es grande. Monte Grande es grande. Eso es grande. Va a tocar 4 provincias, Pedro. Monte Grande es una cosa grande. De alguna manera. 4 provincias. Y ya, déjenme decirle. Para que lo sepan. Déjenme decirle, los primeros 30 millones se desembolsaron ya del Banco de Integración Centroamericana. Ya de los 250. Bueno, nosotros vamos para allá. Ahí. Probablemente el próximo mes. El próximo mes vamos para allá. Pedro. Sí. A ver cómo sigue eso de Monte Grande. Ya, Monte Grande es grande. Sí. Para que lo sepan. Tenemos ya con nosotros ahí a Héctor Tineo. Bueno, que entre. Entonces vamos a dar una pausita. Para que llama Julio a ver en qué. Lo estoy llamando hace rato y no lo coge. Probablemente tampoco contemos con eso. Bueno, pues entonces tenemos a don Héctor. Pero ahí está Héctor Tineo Nolasco. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, tal como dijimos, se incorporó al equipo mediático don Héctor. Don Héctor, esta es la hora suya. ¿Cómo equipo mediático? Al equipo de eso para que tú veas. Aquí hay un pedacito de equipo mediático. Para que veas, fíjate el peso del equipo mediático. Lo tiene es que son 15 profesionales de alto nivel. Entonces, si lo ponen en la balanza,
Oye, la verdad es que No, aquí no se hay una siente el peso, agrupación se siente de el peso. periodistas con un solo propósito, convencidos de que las políticas públicas legítimamente son defendibles, Sí. porque no es por razones de No, interés no, personal, no. es porque se merecen el crédito. Así O es. sea, esos 15 profesionales de primera línea, y los hay de todos los niveles, se han tomado la decisión en conjunto de ser una estructura de defensa y explicación al público de lo que son las políticas públicas básicas, Así con las es. que nos hemos Claro. identificado, lógicamente. ¿Cómo Oye, vamos, algo, Héctor? el año termina, le decía, fuera del aire. Ciertamente que auspicioso para el país. Quienes nos ven a esta hora siempre colocan, ven la primera piedra que se ve grande en el horizonte, que es el tema de la desigualdad en República Dominicana. Sin embargo, esto no debe dar lugar a perder lo que está pasando. Fíjense cómo termina el año. República Dominicana cumpliendo, porque se lo trazó como meta, ustedes recuerdan la reducción del déficit fiscal. Sí. ¿Les recuerda? Que eso ha sido un esfuerzo sostenido de la reducción, de evitar la expansión del déficit fiscal o su reducción en República Dominicana. ¿Y cómo termina el año? Alcanzando la meta en ese orden. Termina. Otra variable importante es la de la inversión directa. Es decir, don Pedro, es la inversión que se queda en el país. Cuando usted ha visto los palazos para los nuevos proyectos turísticos en República Dominicana, imagínese después que usted hace la inversión en una infraestructura de ese tipo, usted sabe que esa se queda. Eso no se puede llevar. Se queda en República Dominicana. Entonces, esa parte de la inversión, cómo termina el año. Pero hay, cuando usted lo compara con lo que está pasando en la región, y es lo que aquí mucha gente incluso piensa que podría ocurrir lo mismo. Yo espero que las informaciones de final de año permitan cambiar algunos criterios a la hora de analizar la economía dominicana. Por ejemplo, cómo ha terminado el año, que vean en este caso, una disciplina, porque usted sabe, don Pedro, que una política fiscal, por ejemplo, depende de la administración del gobierno, del gobierno. Lo que decide un presidente en un momento puede ocurrir. Usted recuerda que aquí se trazaron históricamente, usted que ha conocido los distintos periodos de la economía dominicana con juicio y con razonamiento durante los últimos 40 años, sabe que aquí se han trazado múltiples decisiones políticas, de política económica, y al final no se lograron resultados. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque no había una voluntad en el Poder Ejecutivo para que eso fuera posible. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las autoridades monetarias toman decisiones económicas de política monetaria, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el mundo en el tren respeta esas decisiones y cada uno trata de ir en correspondencia. De ahí que se ha hablado de una política fiscal que ha ido en correspondencia con la política monetaria. Por eso usted observa y usted dice, bueno, ¿por qué es posible? Mire cómo termina el año. A mediados de año todavía que había gente que decía que el gobierno no iba a poder cumplir su meta de reducir el déficit fiscal, que eso era publicidad. Bueno, ya estamos en enero, 2 de enero ha terminado el año. Y ahí están las estadísticas, se logró ese objetivo. Pero otra variable importante es empleo en República Dominicana. Aquí en Diario de Cuatro nosotros defendimos, y el equipo mediático también lo ha hecho, las visitas sorpresa. Nosotros decíamos aquí que eran máquinas creadoras de empleos. Eso explica, don Pedro, que República Dominicana, recuérdese que la meta de la administración era crear 100,000 empleos por año. Es decir, que al término de la administración concluiría con 400,000 empleos. Ese número superado con creces. Y cuando se pone, como lo resaltaba el gobernador del Banco Central en el informe que ofreció de la economía dominicana al país,
del año 2018, resaltaba el impacto de las visitas sorpresa en la creación de empleos en República Dominicana y en el crecimiento de la economía. Gente que estaba en campos y ciudades que no tenía ninguna actividad y hoy está operando una pyme o está operando una agencia que se dedica a servicios en la República Dominicana. Y cuando usted se acerca y comienza a preguntar, observa que uno ha creado 5 empleos, otro ha creado 10. El que vive en la ciudad de Santo Domingo ve eso en muy micro. Pero el que está en Guayajayuco, allí en la línea fronteriza, y le dicen que en su comunidad se crearon 12 nuevos empleos. En esa pequeña comunidad eso tiene un impacto. Y eso es lo que ha pasado con las visitas sorpresa que hoy tocan la geografía nacional. Usted se mueve por la zona del Cibao, se mueve por la zona del sur, por el este, en la línea fronteriza y se va a encontrar con proyectos, gente que no tenía actividades y hoy, por esta política de promoción de las visitas sorpresa, apoyar iniciativas, permitir que crezcan iniciativas que existían, como el caso de la productora de chocolate de Altamira. Ellas estaban, pero ellas eran pequeñas. Hoy tienen productos que ya usted lo encuentra en algunos supermercados. Por ejemplo, vale la promoción. En la cadena CCN, usted va a sus supermercados y se encuentra con esos productos en un punto del establecimiento. Entonces, ¿qué significa eso para Altamira? Empleos, estabilidad, y eso es lo que explica. Pero el caso de usted, don Pedro conoce también de esto muy bien, de manera directa, porque él dice agua gorda, yo digo agua goida. El buen pan, que allá le dicen buen pan, eso era un producto que nadie entendía que eso podía ser una fuente de dinero. Hoy en Puerto Plata hay una puertorriqueña que se ha instalado y está colocando ese producto en el exterior. ¿Y qué ocurre ahora? Que el que produce buen pan, como dice la gente, tiene ya un lugar donde lo coloca y le coloca dinero de inmediato. Porque usted sabe que estos productores, cuando venden eso, colocando el producto y colocando el dinero. En una mano coloca el producto y en otra el dinero. Entonces, ese es lo que crea ese impacto que usted dice, bueno, ¿y cómo la República Dominicana ha podido sostener la creación de empleos y que sigan expandiéndose los empleos? Por todas estas actividades. Gente que no estaba en actividad, que hoy está en actividad. Actividades que existían, que se han expandido. Fíjense que en las visitas sorpresa, cuando el presidente Danilo Medina llega a una comunidad, entre las primeras preguntas, él quiere saber cuánto hay asociados. Usted le presenta, soy de la asociación X, y entre las cosas que usted tiene que estar listo para preguntarle cuántos miembros son, cuáles esfuerzos ustedes están haciendo para crecer, para tener más miembros. ¿Cómo están organizados? Sí, no, le dice a sí mismo, organícense, sumen. Si son 10, traten de ser 100. Y dándole la explicación que de esa manera van a obtener más ganancias y de igual modo su proyecto va a ser más estable. Y esto explica en ese informe del Banco Central la variable empleo, porque que lo resaltaba el gobernador del Banco Central. Y recuérdese, en este caso, el organismo rector de la política monetaria, todas estas son situaciones que sí la monitorea, porque maneja toda su información. De manera, de ahí que el gobernador del Banco Central, el licenciado Valdés Albizu, resaltaba el impacto de las visitas sorpresa. Por esto yo quiero señalar, pero algo resaltante al terminar el año es lo que ha sido la disciplina y la responsabilidad en la conducción de la política fiscal. El cuidado con que se ha manejado la administración del presidente Danilo Medina. Y el presidente Danilo Medina en esto ha tenido, recuerden que es un economista de profesión. El presidente Danilo Medina es un economista de profesión, o sea que conoce muy bien de esto, que solo a un ignorante se le ocurre jugar con una política monetaria, una política fiscal, no conferirle valor. Y eso es lo que ustedes observan. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el desbarate que sufrió República Dominicana, la crisis, esa crisis que se agudizó 2003,
cuando aquí la tasa de cambio, recuerden que fue una situación y la inflación 60%. Entonces ese desorden que vivió República Dominicana fue precisamente porque se encontraban actores que no le conferían importancia a lo que era una política monetaria y una política fiscal. Y la importancia de que una política monetaria se correspondiera con una fiscal. Es decir, que fuera una cabeza que marcara una sola dirección. Y en este caso, al terminar el año, esa es una nota resaltante. Y eso explica cómo ha terminado República Dominicana. Y por qué en la República Dominicana hay certidumbre. ¿Por qué hay confianza? Fíjense, en el fin de semana, en el día de ayer, ya terminando la semana, la empresa Sportline, esa es una empresa, una multinacional, que se dedica a la venta de ropas y calzado deportivo, pero de marca, o sea, una empresa ya usted. Esa empresa tiene en la República Dominicana 2 empresas. Acaba de inaugurar, dio la información ayer ya de manera pública, una tercera tienda en Down Center, ha instalado esa tienda. Que ustedes saben lo que es la entrada, además de la actividad económica que mueve y las facilidades para la gente que practica deporte, que prefiere sus marcas, es lo que le ofrece el atractivo. Más de 600 empleos con esa instalación. Ellos aseguran más de 600 empleos. Y esto, cuando ustedes ven la variable empleo, dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y dónde que están entonces? En Downtown, ahí en la avenida Núñez de Cáceres. Sí. ¿Será que de conjunto las 3 tiendas reúnen 600 empleos? Sí, pero lo que te está planteando es que te garantizan en total. Que ellos aseguran que tienen te van a mantener esos empleos. Sí. Así es, pero eso es así, pero eso es notable. Entonces, eso equivale a una industria. Entonces tú tomas y vas sumando. Es lo que le digo, cuando ustedes ven la variable empleo, ustedes comienzan a sumar. Pequeñas porciones. Y van a ver un número grande, que era lo que resaltaba el gobernador. ¿Cómo vendrá con esos hoteles que se van a construir? Imagínate lo que va a ocurrir ahí, porque nosotros estamos, siempre fíjate que vemos las habitaciones, la infraestructura del hotel, pero el empleo. Los empleos, no, y lo que se crea en el entorno. Y el empleo las actividades económicas. Ojalá que la mayoría de los que vayan de los 600 sean de criollitos, porque ahora están apareciendo las venezolanitas que están desplazando a la criollas. Bueno, ya ese es un asunto de política. Y de otras nacionalidades. Don Pedro. Pero ya, don Pedro, eso usted no tiene que decir al empleador. ¿Usted sabe quién? Las autoridades. Aquí hay un Ministerio de Trabajo que se emplee para que y la República Dominicana por eso tiene una normativa. Aspiramos que haya un aumento del salario en el sector privado. Claro. Como lo ha habido en el sector público. Sí. Que han aumentado los empleos en el agro. Y que se reciba de buen grado la recomendación del gobernador del Banco Central. Exactamente. Vamos a mejorar el empleo. El impacto del empleo. Mejorando el salario. El impacto del empleo. Pensé en lo que expresaba el gobernador en la rueda de prensa, que él señalaba, él ha hablado de 2 palabras. Ha hablado del desparrame y efectivamente que si usted ha logrado mucho aquí, que eso pueda correr y permear el cuerpo, es decir, que lo pueda tocar en su totalidad. El boroneo. Exactamente, que los que están abajo puedan recibir también el impacto de ese crecimiento. Lo ha señalado. Entonces, esto lo veía y digo, pero si está en Ecuador. ¿Usted sabe lo que ha pasado en Ecuador? Que es una de las notas también que se resaltan al final del año. Que la actividad económica creció en Ecuador. Ha aumentado, se han creado nuevos empleos a partir del momento que se aumentaron los salarios, los ingresos de los trabajadores. Eso tiene un impacto porque el trabajador, don Pedro, cuando recibe un ingreso adicional, lo que pasó ahora en las Navidades y el Año Nuevo, ¿por qué la gente fue a comprar? Porque recibió dinero. El trabajador, don Pedro, cuando recibe dinero, impulsa el mercado. Lo impulsa, claro. Porque él va a comprar cosas que la tienes identificadas. Sí, claro que no la ha comprado por limitación de ingresos. Entonces, por esto refiero a lo de Ecuador. A partir del aumento del salario, ellos comparan las 2 situaciones y eso ha impactado la economía porque mueve la demanda interna. La mueve. Recuerden lo
lo que pasó con la crisis económica y financiera global en el mundo, los países que se pusieron a deprimir en un momento, en una situación difícil, meterle más depresión a la demanda interna, que fue, cayeron en una situación que todavía están sufriendo las secuelas. Entonces esto, al final del año, ciertamente que llama la atención. Por eso hablaba del tema de desigualdad. Ahora aquí en República Dominicana hay un tema que tiene que colocarse en la agenda, que es el tema de la desigualdad. Miren, y asumió Bolsonaro. Sí. En Brasil. Pero ahora ustedes van a ver un gallo diferente. Ustedes van a ver un gallo diferente. En Brasil. Vamos a ver qué va a pasar. Que es muy bueno hablar de afuera y diablo porque te colocaste en la locomotora, en la conducción. Con ese señor. Él va a saber ahora lo que es Brasil. Un discurso tan ríspido. Fíjate que recibió en las primeras elecciones. Una democracia no es aplastar. Una democracia es respetar al adversario. Su equipo se jugó con eso. Y entre las noticias malas que recibió es que no fue la oposición en la toma de posesión. Imagínense una oposición que tiene más de 43%. Premió al juez persecutor de Lula. Como una especie lo nombró procurador general. Sí. Imagínate qué mensaje tú le das a una sociedad. Labor de persecución. En una democracia tú no le puedes decir al auditorio que tú tienes un chucho para tus adversarios. Eso es lo tú que no le puedes decir eso. Eso fue lo que mostró. Eso fue lo que mostró. Bueno, por esto te digo, ahora en la conducción de Brasil, él ahora va a vivir una experiencia nueva, porque va a saber lo que eso implica y que tendrá que conversar con la oposición, tendrá que llegar a una especie de entendimiento. Porque imagínese usted una oposición que tiene más del 43%. Eso es medio país. Entonces, con una oposición así hay que entenderse. Lo otro es que con una política así, rígida con respecto a la parte política, lo único que va a reunir más gente en torno es en contra de su gestión. Entonces, por eso digo que una cosa es el Bolsonaro, que es que la comunidad mundial vio en la oposición por llegar a la presidencia de Brasil, y otro será el presidente Bolsonaro. Observen que incluso los discursos se han apagado. Fíjense que en la toma de posesión, otra nota es de López Obrador no fue, el presidente de México. No. El otro gigante, él no fue. Y usted puede estar segura por la crispación que se estaba dando, que se ha dado ahí. De manera que esta es otra nota, por eso yo le digo a Mozart. Hay mucha incertidumbre en la región. Sí, mucha incertidumbre. Señores, Argentina, ¿ustedes saben cuánto? Para que tengan una idea, Argentina termina con una inflación de 39.7. Imagínese usted. 32% de la población entró al área de la pobreza extrema. Bueno, yo tuve pobreza. Le comenté a ustedes que 32% de la pobreza. Le comenté a ustedes que no me lo contó nadie. De la moneda. Ustedes saben que yo estuve en Buenos Aires en el tercer foro de comunicación China, América Latina y el Caribe. Ahí el mes pasado. Sí, ahora en noviembre. Ese evento terminó el día 22 de noviembre en Buenos Aires. Y cuando terminamos, a mí me gusta cuando voy a una ciudad caminar y mirar como un ciudadano común. Y digo, bueno, voy a ir al mausoleo donde está la tumba de los restos de San Martín, en la catedral en Buenos Aires. Sí. Y voy caminando. Yo estaba en la avenida 9 de Julio. Fui caminando, caminé como 8 cuadras. Y voy a la catedral. Cuando hay, don Pedro, a metros de la catedral, mujeres pidiendo con niños. Ahí. Y entonces preguntaba y me decían los argentinos, es que estamos de regreso. Regreso a ese cuadro que ya lo tenían superado. Eso es terrible. Terrible. Y así termina. Señores, pero que a usted le digan que al comenzar el año usted tenía una inflación de 16.3 y que usted termina el año con 39.7, eso es como tomarle a usted la cartera y quitarle. Un asalto. Sí. Es un asalto. La inflación, don Pedro, es la situación más terrible para usted quitarle dinero a una colectividad. Y eso explica el impacto de cómo resurgen variables que solo se ven en pobreza. Y esto, en Argentina, mucha preocupación. Usted ve ahora una oposición, los peronistas, que estuvieron haciendo gala de que, por ejemplo, uno podía pasar, ahora clamando Cristina Kirchner por lograr una unidad
para cambiar en Argentina. Y fíjese que incluso le hicieron la pregunta de presidencia y dijo, no, es que ahora lo primero es lograr un acuerdo cómo se pueda presentar una opción que asegure que cambie esto, así por la situación de desconcierto. Y esto en la República Dominicana ciertamente que nos debe llamar la atención y plantearse, aun cuando uno no tiene que estarle sugiriendo, dándole consejo a nadie. Pero sí el debate, los que tenemos la oportunidad de venir a la radio, a la televisión o escribir en un diario, hacer un esfuerzo por documentarse y por ser objetivo a la hora de emitir opiniones. Usted puede en una opinión decir lo que usted quiera, aún sustentado en mentiras, pero al final el auditorio le va a decir, usted no está hablando la verdad. Porque y eso es terrible. Una de las cosas que yo creo que son innegables es que, por ejemplo, usted no oyó una sola queja en el mes de diciembre acerca de abastos nacionales. No, para nada. Alimenticio. Para nada. Es más, estuvieron a la hora del día los eventos artísticos y culturales para que la gente pudiera también disfrutar. Ni aumento en los precios del transporte interurbano. Interurbano, las teleras. No, nada de eso. Pero esto también le indica, y de ahí lo que yo digo, fíjense, ustedes carne de pollo por pipá, huevos. Pero recuerden, era un titular, las teleras de Navidad, ustedes Cerdito. Vi a tu papá, qué bien se ve, ¿eh? El viejo, sí, ese muy recuperado, sí. Un roble. Sí, pero un roble. Un roble. Pasó el Rubicón, porque la verdad es que estuvo a punto de ceder. Sí, se vio una foto del nieto. Sí, la recaída esa muy. ¿Y esa foto del nieto con él? ¿Eso ahí en Santiago? Sí, ahora este domingo. Ayer Santiago. estaba visitando, sí, fue a visitarlo y de allá mandó. La verdad es que don Vinicio es un hombre sólido. Un roble. 96 de los grandes para 97. Sólido de verdad. Y aspira a 100. Sí. Saludo a don Vinicio. Sí. Bueno, creo que el año terminó muy bien. ¿Cómo está eso? Sí, mira, en el día de hoy, en el año 1893, fue que Cristóbal Colón descubrió el río Baja Bonico, allá en la zona de Mozart. Era un la desembocadura. No, eso era navegable, don Pedro. Sí, navegable. Por eso los colonizadores podían moverse por este yaque, Baja Bonico, se podían mover bien, porque eran ríos caudalosos. De ahí que es la impresión de Cristóbal Colón en el diario, o sea, lo que veía. Entonces ese fue el día que fue descubierta en el punto de la desembocadura. Pero otra nota fue, don Pedro, para que ustedes vean cómo los países cambian. Ustedes saben que en el siglo XIX y principio del siglo XX, aquí era tiro limpio, que se hacían los cambios y se lograban objetivos políticos. Y hoy fue el día de un gran día de violencia en Puerto Plata, en 1902, cuando las fuerzas de Horacio Vázquez se enfrentaron a la del presidente Carlos Morales Languasco. Al final del día, la nota que se resalta es que en esa refriega murieron más de 100 personas. O sea, una situación. Afortunadamente, están los mecanismos democráticos y que hay forma. No te quiero en el poder, me organizo. Exacto, y después me le someto a la población y que la población diga. Desde el 1966 aquí hemos cumplido con cada una de las fechas que señala la Constitución para elegir representantes nacionales, tanto a la dirección del Estado como congresual y municipal. Cada una de las fechas que señala la Constitución, desde el 1966. Pocas naciones de América Latina pueden mostrar eso. Cierto. Grandes que ustedes ven ahí, como Brasil, Argentina, Uruguay, esas estaban sometidas en la década de los 80 a eso que tú dices. Y con un organismo electoral cada día más depurado. Recuerda Chile. Oíste, con una estructura electoral cada vez más depurada. Sí, cierto. Sí, más depurada y los mecanismos también constitucionales más fuertes. Mucho más fuertes. Se han fortalecido. Esa es la verdad. Centroamérica estaba sumida en guerra hasta los otros días, toda Centroamérica. No, pero imagínate esa Operación Cóndor, que ustedes le hablan de esa Operación Cóndor, que esos militares en fascistas. Perú cambiaban los gobiernos anualmente. Sí. Que a propósito, Pedro. Y en Ecuador estaba un récord. Ya más adelante nosotros hay que darle seguimiento a temas que quedaron
pendientes en el año, como es el caso de la propuesta que hizo Finju, ya con nombre y apellido de quien quieren al consultor jurídico en la Suprema Corte de Justicia. Y por otro lado, el poderoso e influyente grupo Rainieri Punta Cana retiró el recurso, que yo creo que fue junto con la Asociación de Hoteles. Muy sabio, muy que sabio. fue muy sabio, prudente, retirar ese recurso, y creo yo en una actitud que lo debe conducir a incorporarse al proceso de relanzamiento efectivo de todo el sector turístico con los proyectos en altura. Y aprovechar. Ellos tienen recursos y experiencia como para incorporarse a ese proceso, Pedrito, junto con la gente de Punta Cana y junto con esos inversionistas que están llegando a la República Dominicana, incorporándose a ese nuevo modelo de turismo vertical. Es una aspiración tuya, ¿no? Y aprovechar. Mía. Don Pedro, pero quiero agregar ahí. Es una aspiración mía. Pero solo quiero agregar mi aspiración de que se comprenda el momento que vive República Dominicana. Por ejemplo, el presidente ha declarado el año 2019 año de la innovación. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? En el empresariado hay un ánimo de aprovechar hoy las ventajas que ofrece la tecnología. Hay que destacar esto, que incluso lo ha dicho el presidente de la Asociación de Industria. Sí, señor. Ahí al frente, ahí a 50 metros de nosotros, hay un edificio de ¿cuántos pisos? 12. 12 pisos. Lleno de laboratorios de última generación. Para investigar y desarrollar. Bueno, eso se incorpora plenamente. 2019 es el año de la innovación declarado por el presidente. Bueno, déjeme la aspiración mía antes de que concluya el programa. Claro. La aspiración mía es la de que la estructura tuneladora que compraron los Vicini, que está ahí en el puerto de Jaina, por más de 50 millones de dólares, modernísima, porque ellos aspiraban a hacer la segunda línea de metro y quedarse con la administración del metro, que se la pongan a disposición del Estado a un precio razonable para emprender la ampliación de la segunda línea. Esa es mi aspiración. ¿Esa es tu aspiración? Sí. Perfecto. Vamos a seguir con las aspiraciones mañana. Dios mediante. Bye bye. Gracias.